Padre, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que nos permites de seguir aprendiendo y seguir renovando nuestra mente para tener cada día la mente de Cristo, una mente limpia, una mente pensante, una mente que tu Espíritu Santo nos le ha ayudado a desintoxicarla y a sacar todo paradigma y esquema y artimaña de pensamientos tóxicos. Te pido que me ayudes, que uses mi alma, mi espíritu, mi boca para transmitir esta verdad de esta enseñanza que vamos a ver hoy. Las aflicciones en las cuales ninguno somos exentos. En el nombre de Jesús, amén. Así como escucharon, hoy vamos a ver el tema de las aflicciones y vamos a ver lo que son esas etapas del sufrimiento que nadie nos escapamos en la vida. Y muchas veces tiene que ver con nuestro estado de la mente. Una mente preocupada, una mente, le llaman obsesiva, compulsiva, una mente que tiene hormigas del pasado, que necesitamos que la ayuda de Dios nos limpie y nos barra de todo pensamiento tóxico. Dice Primera de Pedro 4:12, queridos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí vemos el consejo de Pedro. Pedro fue uno de los que experimentó muchas aflicciones en el tiempo que estuvo con Jesús. Yo recuerdo una vez que Jesús voltea y le dice, Pedro, el diablo te quiere zarandear como a trigo. Dice, pero yo rogaré al Padre por ti, para que tu fe no falte. Y por eso Pedro nos habla aquí de su experiencia, de lo que son las aflicciones y cómo podemos superarlas. Así es que voy a comenzar con lo que es unas definiciones y cuál es el propósito de las pruebas que cada uno pasamos en la vida. Pues en primer lugar, una prueba yo creo que es el proceso de evaluar la calidad o el valor de algo o de alguien. Yo recuerdo en años atrás, en un pueblo donde yo estuve, a ellos les gustaba mucho transformar anillos en aretes, aretes en pulseras, y para ello tú les llevabas un anillo, un arete, una moneda, y ellos tenían que procesarla, probarla, para ver la calidad de que si era oro, o era chapeado, o era cobre en vez de oro. Por eso así se define el propósito de la prueba. La prueba es el proceso de evaluar la calidad o el valor de algo o de alguien. Eso se trata de nosotros. También las pruebas son evaluaciones de tu fe y de mi fe, de la paciencia o la resistencia al pasar por el proceso del sufrimiento. Yo hace tiempo atrás recuerdo unas palabras que aprendí de la Biblia, que son tres, y usted sabe que el Nuevo Testamento lo escribieron, la tradujeron al griego, y en el Nuevo Testamento tres palabras que traducen como prueba tienen diferentes matices, diferente colorido en su significado, pero al final pues todas revelan el mismo propósito de Dios para ellas y el sufrimiento. La primera palabra que aprendí fue dokimion, y eso significa fe probada. Dokimion es fe probada. Es una palabra griega para lo que es una prueba. Y es una evaluación en la que se manifiesta
está tu fe y ver si es una fe auténtica. Por eso dice Pedro otra vez en primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. La segunda palabra que aprendí, y me gustaría que la aprendiéramos juntos también, es puronosis. Y eso significa carácter refinado. Y esta es una dura prueba a través del cual tu carácter y mi carácter se refina. De la misma manera que el oro. O sea que implica sufrimiento. Por eso otra vez Pedro 4:12, primera, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Y la tercera palabra es paraismos. Peraismos, que significa compromiso probado. Y esto es una prueba o tentación a través del cual se evalúa la calidad de tu compromiso o de mi compromiso. A mí me gusta siempre incluirme en todo lo que trato de enseñar y predicar, porque a veces es más fácil decir, ¿y ustedes? O no, yo me incluyo aquí también. Aquí se evalúa nuestra calidad de compromiso. Y vemos otra vuelta aquí a Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, que dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, aflicciones, sabiendo que las aflicciones de vuestra fe producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte alguna cosa. Este es el consejo también de Santiago. Y ahora quiero ir a un ejemplo bíblico, donde Dios lo planeó para bien, una prueba. Y no sé si usted recuerda la historia del joven José. José, el cual lo vemos que despertaba el resentimiento y la envidia de sus hermanos. ¿Por qué? Pues yo pienso que este es uno de los grandes errores de nosotros los padres, cuando tenemos hijos o hijas favoritas. Y pues José era el favorito de Jacob y despertaba el resentimiento y la envidia de sus más hermanos. ¿Y qué necesitaba José? Necesitaba ser refinado. Por eso sus hermanos decidieron deshacerse de él. ¿Por qué? Porque pues él era presumido, él les presumía y les dijo: algún día todos ustedes se me van a postrar. Era presumidito. Por eso vemos en la historia también que José ilustra la forma en que Dios lima los bordes ásperos de nuestro carácter a través de las pruebas. Y esas mismas pruebas pues aumentan nuestra confianza en su propósito y la provisión de Dios. Y yo creo que Dios por eso usó todo esto. Dios lo utilizó, el rechazo, el sufrimiento y los años de castigo inmerecido, para suavizar el espíritu egocéntrico de José. Y fue reemplazado por un José con un espíritu de compasión y un espíritu de humildad. Es más, al final, yo sé que usted recuerda la historia, que José aprendió a confiar en su Dios. Y yo recuerdo que hizo hasta declaraciones poderosas con sus hermanos. Él, me acuerdo que les dijo: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y esto lo reafirma otra vuelta el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10, en primera de Pedro, que dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Y esto hizo en la vida de José. Pero como les dije al principio, Dios tuvo que deshacer toda la presunción de José y todos los bordes ásperos de su carácter para formar un José humilde, un José que confiaba en Dios. Por eso yo puse a este tema aflicciones. ¿Cómo las atravesamos? ¿Qué son las aflicciones? Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuáles son algunas de las verdades acerca de las pruebas o las aflicciones? Y con esto quiero animarte. Número 1, todos nosotros, todas las personas, todos los hermanos, cualquier persona que usted piense, experimentan pruebas, experimentamos pruebas. O sea que nadie se escapa de las pruebas y las aflicciones. Por eso dice Primera de Pedro 4:12, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha venido como si alguna cosa extraña te aconteciese. Como queriendo decir, toda persona experimenta pruebas. Alguna otra verdad acerca de la prueba, número 2, es que las pruebas tienen un propósito divino. Siempre Dios tiene propósito cuando pasas por una aflicción o una prueba. ¿Y saben cuál es? Parecernos más a Jesús. Por eso dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Número 3. Estamos viendo cuáles son algunas verdades acerca de las pruebas. La tercera verdad acerca de la prueba es que las pruebas son temporales. Anímate. Tienen fechas de expiración. Las pruebas tienen fecha de caducidad. No son eternas, son temporales. Por eso dice otra vez el consejero Pedro, con tanta experiencia que pasó de ser tanto probado. Primera de Pedro 1:6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que hay una gama de diversidad de pruebas. Y número 4, ¿cuáles son algunas verdades acerca de las pruebas? Cuarta verdad es que Dios controla las pruebas. Así es que si me estás escuchando y estás pasando por prueba o aflicción, Dios la tiene bajo su control. Ten ánimo y cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Y recuerda y ten confianza que Dios tiene esa aflicción y esa prueba que estás pasando ahorita bajo el control de Él. Hace tiempo yo escuché un pastor que dijo que Dios tiene sujeto al diablo con una cadena grandota y él nomás le jala y le dice, tranquilito hasta allí, porque Dios lo tiene bajo su dominio y bajo sus pies. Por eso 1 Corintios 10:13 dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que tú y yo no podemos resistir, sino que también nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea que Dios tiene el control de las pruebas. Y verdad número 5 es que las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. Sí, yo recuerdo a alguien una vez que dijo que en medio de nuestras debilidades es donde Dios manifiesta su poder. Por eso dice 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Y por último, también las pruebas vienen junto con la gracia de Dios para soportarlas. Sí, las pruebas vienen junto con la gracia de Dios
no nomás nos da la prueba, sino viene la gracia de Dios. Por eso yo recuerdo el aguijón de Pablo. Ustedes recuerdan, los teólogos no se ponen en todo de acuerdo. ¿Cuál era el aguijón del Pablo? Unos dicen que era un mensajero de Satanás, otros dicen que tenía un poquito problema de los ojos, que no podía ver, y muchas cosas que ellos nos enseñan. Pero Pablo dijo, me ha dicho Dios, yo le he rogado que me quite este aguijón, y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, de buena gana, dijo Pablo, me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Ay, 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 qué tremendo. Así es que ánimo, yo lo animo, que junto con las pruebas viene la gracia de Dios que nos da para soportarlas. Y entonces, ¿qué proceso se produce durante las pruebas? Bueno, las pruebas son como las semillas de manzana, de frijol, que se convierten en grandes árboles, pero la semilla, la cáscara externa, se tiene que romper y la semilla se tiene que quebrar para que salga la nueva planta. Yo me he fijado en la planta del frijol, se parte en dos. Tiene que ser partida la semilla, tiene que ser la cáscara, tiene que ser removida. Y esto hacen las pruebas. Por eso, ¿qué se produce durante las pruebas? Juan 12:24 dice, de cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así es que si tú y yo estamos pasando aflicciones, es que el proceso que producen las pruebas es porque Dios quiere romper nuestra cáscara dura. Dios se está quebrando para que salga el hombre interior por su espíritu, para que podamos ser nosotros como Jesucristo y poder resplandecer en este mundo que lo necesita. Por eso creo que el proceso de las pruebas en los salmos nos muestran que las pruebas dirigen nuestra mirada hacia Dios. Recuerdo el Salmo 42 que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego allí está el salmista y le dice, espera en Dios, porque aún es de alabarle, porque Él es salvación mía, Él es Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los armonitas y desde el monte de Mizar. Salmo 42 del 1 al 6. O sea que este es el proceso de las pruebas en los salmos. Las pruebas, de acuerdo a este salmo, acercan a Dios a ti. Las pruebas acercan a Dios a mí. Gracias a Dios por las pruebas, porque acercamos a Dios a nosotros. Por eso dice el Salmo 10:17, el deseo de los humildes oíste. Oh Dios, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. También las pruebas nos motivan a clamar a Dios. Por eso dice el Salmo 142:1, con mi voz clamaré a Dios, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustia dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino que andaba, me escondieron lazo. Las pruebas nos motivan a clamar a Dios. Sí, cuando hay aflicciones y pruebas, hay que aclamar a Dios. Eso que nos den, en vez de que nos desmotivemos, que nos motiven para acercarnos a Dios. Las pruebas nos acercan a Dios, nos ayudan a clamar a Dios. Y número 3, también las pruebas nos hacen un autoexaminarnos. Uno de los versículos favoritos míos es el Salmo 139, 23 y 24, que dice, examíname, púrgame, escudriñame, Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad
y guíame por el camino eterno. Las pruebas nos hacen un autoexaminarnos, un clavado hacia adentro de nosotros y ver cuál es la raíz de por qué estamos nosotros reaccionando en una manera que no le agrada a Dios. También las pruebas nos hacen regresar a la voluntad de Dios. Por eso dice el Salmo 119:67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo, oh Dios, tu palabra. Y el punto que sigue es que las pruebas nos llevan a consultar la palabra de Dios. Sí, dice el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sí, cuando uno pasa por pruebas, vamos a consultar a Dios, no a la bruja, no al chamán, no al brujo, no al mago, no al ídolo. No, voy a consultar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es mi GPS, mi GPS, es mi brújula, es mi mapa, es mi dirección, es mi consejero, es mi lámpara. Y por eso dice, bueno me es haber sido humillado. Y aquí yo recuerdo que para comer guacamole hay que machacar el aguacate primero. Bueno me he sido ser machacado un poco para comerme un buen guacamole, porque las pruebas me llevan y nos llevan a consultar la palabra de Dios. Y en penúltimo punto, ya vamos terminando, las pruebas producen repulsión hacia el pecado. Las pruebas producen repulsión hacia el pecado. Dice 1 de Pedro 4:1, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Claro, porque las pruebas producen repulsión del pecado o hacia el pecado, lo repulsan en el nombre de Jesús. Recuerdo que Jesús un día dijo, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán de vosotros el seco? Y por último lugar, y luego voy a orar por cada uno de ustedes, si están pasando por tribulaciones, por pruebas, y vimos las etapas de este sufrimiento, y es que las pruebas producen un corazón humilde. Sí, así como me escucha, las pruebas, las tribulaciones me ayudan para producir un corazón humilde, y lo opuesto es un corazón orgulloso, un corazón arrogante, un corazón presuncioso. Por eso dice 1 de Pedro una vez más, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, los que se humillaron, los que mojaron la almohada, el piso, ahí donde te inclinas, con regocijo segarás, porque las pruebas nos producen un corazón humilde. Y quiero decirte que los tres palacios donde Dios vive a través del Espíritu Santo, dice Isaías, es yo habito en la altura. Número 2, yo habito en la santidad. Y número 3, yo habito con aquel que es quebrantado y humilde de espíritu. Las pruebas producen un corazón de humildad, y ahí reposa la presencia de Dios. Ahí reposa el poder de Cristo. Ahí reposa la unción que nos rompe todo yugo y rompe toda atadura y nos sana nuestras mentes y nos libera de todo pensamiento tóxico, y de allí aprendemos a ser más como Cristo. Padre, te doy gracias porque tú nos has enseñado a ver lo que son las aflicciones, a ver estas etapas del sufrimiento, y gracias te damos, Señor, porque dijo Pablo, como dijo Pedro, Señor Jesús, gozaos cuando nos encontréis en diversas pruebas. Si alguien que me está escuchando está pasando por pruebas matrimoniales, pruebas con un hijo, pruebas con el trabajo, yo te pido que saques, Padre Celestial, de lo más vil, lo precioso. Saca el carácter de Cristo, saca la humildad, que confiamos más en ti, que nos acerquemos más a ti, Padre. Y yo te doy gracias porque tú estás en control de toda prueba. Ya lo vimos, Señor, y también nos das tu gracia. Bástate mi gracia para que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades. Te damos gracias por todo.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta la próxima y que Dios les bendiga muy ricamente.